Andrés García Belaunde, congresista de Acción Popular. Vitocho, conocido por todos, nos acompaña esta noche. Bienvenido, Vitocho. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Cecilia. Muchísimas gracias. Vitocho, urge un cambio en la mesa directiva y en la presidencia del Congreso de la República. La última noticia respecto a un centro de esparcimiento en la playa Punta Negra ha fastidiado, ha ofendido por el nivel de frivolidad y sobre todo por el momento en que vive el país. Sí. Bueno, no solamente eso, sino esta mañana, por ejemplo, yo entré al baño de mi despacho congresal a lavarme las manos, por supuesto, y cuando quise buscar a dónde secarme, no había papel, toalla. Bueno, entonces saqué el pañuelo y me saqué con pañuelo. Cuando salgo le pregunto a la secretaria, ¿qué pasó? Me dijo, hace 15 días hemos pedido papel, toalla, y no hay. No se ha comprado en el Congreso. Parece que no hay plata, no sé qué pasa, que no hay. Entonces, claro, ese es un ejemplo absurdo y ridículo, infantil. Pero si no hay plata para lo elemental, o por lo menos decisión de comprar lo elemental, ¿cómo vamos a hacer un centro de esparcimiento? O sea, hay que estar locos. O sea, no hay dimensión. Realmente no hay nivel de gestión ni de administración que pueda ordenar un poco la casa. Y yo creo que eso es lo que necesita, pero finalmente yo no quisiera criticar de ninguna manera al presidente del Congreso, porque, en fin, yo creo que él tiene la mejor de las buenas voluntades, pero evidentemente encontró un Congreso muy abatido, muy desorganizado, con muchos gastos superfluos, con poca ingeniería, con poca administración, con poca gerencia. Y él solo quiere añadir un poquito más de todo eso. Y porque el centro de esparcimiento, así es, y lamentablemente no ha puesto en orden la casa. ¿Qué es lo que se requiere la casa poner en orden? Porque plata finalmente hay. El presupuesto ha subido de 300 millones a 400. No él lo ha subido, lo dejó así su maeta. Pero claro, había que liquidar a todos los que se iban, porque el parlamentario llega con su gente y se va con su gente. Pero aún así, la plata parece que ha sobrado y no hay para cosas elementales. Por ejemplo, Cecilia... ¿Cómo puede sobrar plata en un país donde tenemos tremendas carencias? Claro. Empezando por las Fuerzas Armadas que nos defienden contra los terroristas en el BRAE. Bueno, por supuesto que sí, pero la labor del Parlamento no es comprar chalecos antibalas ni ranchos. Pero tampoco es hacerse un club en la playa. Tampoco, no, la labor del Congreso no es hacerse un club, es simplemente hacer una labor buena de fiscalización y de legislación. Pero no se fiscaliza y cuando se quiere fiscalizar no hay elementos para hacerlo, no hay apoyo logístico ni siquiera para contratar personal. Entonces las cosas no se hacen bien. Y además, cuando uno quiere buscar información sobre lo que se hace en el Congreso, no hay manera de buscar un debate de hace 3 o 4 o 5 o 10 años. No hay manera. Si tú quieres buscar un debate mucho más lejos de la Guerra del Pacífico, no hay. Todo está en papeles archivados en el suelo, no está digitalizado. No está en un portal, no hay nada. Entonces, yo creo que eso hay que hacerlo lo más pronto posible, como sucede en cualquier curso del mundo. No hay un plan, no hay ideas, no hay prioridades. ¿De quién ha sido la idea del centro de esparcimiento? No la conozco, Cecilia, de verdad, me he enterado por los periodistas. Qué triste decirlo, pero es verdad. Yo me he enterado por los periodistas. Ellos son los que han informado a la opinión pública y yo me he informado con ellos. Como también me enteré por los periodistas de los gestores. Entonces es una pena que no tengamos información nosotros, primero los congresistas, porque por eso hemos podido opinar a favor o en contra sin necesidad de que se cometa el error de que salga la información sin que nadie sepa qué cosa está pasando dentro del Congreso. Ahora, en la línea de los congresos descentralizados, ¿por qué no se le ha ocurrido al presidente del Congreso actual o a Yehude Simón, que le ha hecho tan buen soporte a sus ideas, por ejemplo, plantear un Congreso descentralizado en algunas de las regiones que forman parte del BRAE? Por ejemplo, Satipo, yo creo, sí. Por ejemplo, Huanta, por ejemplo, la Convención. Y si eso es difícil, porque mover a 130 personas es todo una faena. Es toda una faena. Pero irse a Ica era facilito. Así es, exactamente. O sea, y además fue complicado. A pesar que era facilito, era cerca, era complicado. Pero ni siquiera lo han propuesto. Sin embargo, lo que sí se puede hacer es que la mesa directiva o el consejo directivo o la junta de portavoces que representa a todos, o finalmente
las comisiones respectivas de defensa y orden interno sesionen en esas zonas complicadas del país y no las han visitado. Tú no puedes en una comisión ni siquiera han propuesto visitarlas. Así es. Tú no puedes legislar o fiscalizar a un ministro de defensa por cosas que pasan en el EBRAE si no tienes una idea de lo que es el EBRAE. La gente a veces no tiene idea de lo que es el EBRAE. Es lo elemental. Conoces el EBRAE y un viaje es como leer un libro, te llenas de información increíble que te sirve después para un debate. Y eso tampoco se ha hecho. Ni siquiera se ha propuesto. Entonces, la mesa directiva próxima, y digamos, lo vengo sintiendo, pero yo no soy candidato yo. Todavía. Por si acaso. Bueno, no hay algunos nombres. Hay algunos nombres. Sí. Por ejemplo, se ha puesto en el tapete el nombre de José Urquizo, sí, o el de la propia actual ministra de la Mujer, Ana Jara. Por el oficialismo, ¿no? Claro, desde el oficialismo. Claro que sí, son buenos candidatos también, claro que sí. ¿Y desde la oposición? Bueno, no lo sé, hay muchos rumores, pero yo creo que tenemos que convencer al oficialismo que ya tuvieron su oportunidad, fueron respaldados unánimemente hace un año por las circunstancias que todos conocemos, inicio de un gobierno, había que darle todo tipo de apoyo y estabilidad, pues a partir de ahora me parece que la oposición y el no oficialismo deben gobernar la mesa directiva con mayor criterio de apertura, de transparencia y de equilibrio de poderes, sobre todo, que es algo que no se está haciendo. ¿Qué piensan tus amigos de Perú Posible, de la idea que acabas de proponer? Que sea la oposición. Mire, quien en Perú Posible, gobierne, presida en Perú Posible hay varias tendencias. Dentro de la alianza parlamentaria donde está Perú Posible, hay varias tendencias. Hay algunos que creen que, algunos, pocos, no muchos, que creen que hay que seguir apoyando a Gana Perú en la siguiente mesa directiva. Y creo que la mayoría, de acuerdo a lo que puedo conversar con muchos de ellos, me parece que está de acuerdo en una alternativa diferente, que no, la mesa directiva no esté en manos de Gana Perú. ¿Qué piensan los de Acción Popular? ¿Igual lo que mismo, tú? Lo mismo, igual que yo. Todos. Todos, sin excepción. Entonces, ¿tendría posibilidades un candidato de la oposición? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿De qué grupo sería, digamos, el mejor candidato? No por las personas, sino por las empatías. Yo creo... O sea, ¿sería mejor que fuera un candidato que surja de las fuerzas fujimoristas, o mejor que surja desde Alianza por el Gran Cambio o desde otra fuerza? Me estás pidiendo que diga cosas que me comprometen y que no puedo decir. Yo creo que más que de grupos podría alimentarse muy bien la mesa directiva de personas, ¿no? De personas que aglutinen y que incluyan a todos y que representen un gran consenso. Esas personas hay que buscarlas, yo creo que sí hay en el Parlamento, simplemente una mesa de consenso. Esa es una salida muy saludable, sería una salida muy saludable. Yo espero que sí, pero claro, depende un poco también de los respaldos que esas mesas de consenso tengan desde las propias bancadas. ¿Habría en la bancada de Gana Perú una disposición a ceder en una propuesta de consenso como la que acabas de proponer? Yo no, de momento creo que están empeñados ellos en claro, ellos dicen el APRA con menos gente que nosotros gobernó el Parlamento 5 años, nosotros queremos hacer lo mismo. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo? Si tenemos 46 congresistas, el APRA tenía 36. Claro, pero el APRA pues tenía otro manejo, el APRA tuvo mejores alianzas, el APRA tenía mayor oficio, digamos, ¿no? Era una bancada probablemente más bien estructurada, más coherente. En Gana Perú hay demasiadas fuerzas dentro de Gana Perú. El APRA era más igualitaria, más pareja la bancada. Entonces yo creo que son comparaciones que no se pueden hacer. Ahora, existe la posibilidad de que se forme una subbancada. La gente de izquierda de Gana Perú, o la gente más a la izquierda en Gana Perú, se iría a hacer su bancada, por lo menos eso es lo que se ha rumoreado. No lo han confirmado los congresistas Mavila, Díaz Canseco, Rimalachín y Valencia, pero existe esa posibilidad. Mire, yo no quiero meterme en el tema interno porque es casa ajena y no quisiera meterme en casa ajena de la misma forma que no me gustaría que se metan en la mía. Pero evidentemente eso se escucha, eso se dice,
hay esos rumores de que hay grupos internos en Gana Perú que quieren separarse porque no están contentos con los otros congresistas, con el liderazgo que se ejerce, etcétera, ¿no? Eso se escucha, efectivamente. Ahora, esta propuesta de una ley contra el transfugismo resulta ociosa en una circunstancia como esta. No, claro. Se acabaría, ¿verdad? No, claro, los primeros que se van a ser los primeros que van a estrenar la ley, digamos, ¿no? Sí, yo creo que... La contraley. Sí, la contraley, así es, esos van a ser los primeros que le van a sacar lustre. Es muy difícil la ley del transfugismo, tal como está planteada es muy difícil. Yo creo que había que buscar otras soluciones, pero no se han querido tomar en cuenta y ¿Por qué tendría que haber una ley contra el transfugismo? No, lo que es muy... Porque qué cosa empezando por definir. Exacto, primero habría que definir las características, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo el ejemplo clarísimo de Ciro Alegría, del gran Ciro Alegría. Ciro Alegría fue aprista, pero llegó un momento que se fue del APRA el año 47 porque decía que el APRA era una camisa de fuerza que le quitaba él independencia y que Ayla Torre era un dictador que no lo dejaba dialogar, ni compartir ideas, ni debatir ideas. Entonces por eso dijo, y además que había abandonado sus principios ideológicos originarios. Entonces Ciro Alegría se fue del APRA diciendo, yo no he cambiado, el APRA ha cambiado. Entonces, claro, él no cambió, según él no cambió, el APRA sí cambió y se fue. Pero no se fue al día siguiente de un partido, se quedó fuera casi 10 años, 8 años fuera, y luego se incorporó a Acción Popular y fue candidato a Acción Popular a una diputación y fue diputado y murió siendo diputado. ¿Es tránsfuga? Bueno, no es tránsfuga. No, pues, no es tránsfuga. No se fue. De ninguna manera es Manuel Escorza también se fue por lo mismo y escribió un artículo llamado Goodbye Mr. Aya, diciendo que Aya se había vuelto proamericano. Y entonces, ¿fue tránsfuga? Tampoco. 20 años después fue candidato al Congreso Constituyente del 79 por la Fuerza de Izquierda. Ahora, eso no son tránsfugos. Tránsfuga será el que se va para otro partido por un interés particular. No, dejo el partido al día siguiente. Porque me han pagado. Porque te han pagado, o porque hay un interés por medio, o un puesto de trabajo, dejo mi partido y me voy a otro. Hay gente que dice, no, si yo me vuelvo nacionalista me dan trabajo. Entonces dejas a tu partido y te vas, haces un transfugismo. Bueno, pero es muy complicado. O estoy siendo extorsionado. Así es, esto es muy complicado definir el transfugismo. Por eso es que, y además, ¿qué transfugismo en el Congreso? En los municipios también hay transfugismo, con los regidores, en las regiones, es muy complicado. Entonces es una ley que pretende ser tránsfuga para todos sectores, y cada sector es diferente ser tránsfuga en el Congreso, que debe ser diferentemente ser tránsfuga en una municipalidad donde un regidor se cambia a otro partido y cambia... Las funciones son distintas. Claro, son distintas y cambia la función del Consejo Provincial. Entonces, es muy diferente. Entonces, cada cual tiene su... Por eso es que yo sostenía que lo mejor era simplemente quitarle algún tipo de vocería al tránsfuga en el Congreso, no considerarlo como bancada, aunque la forme después, y aislarlo, pero no condenarlo ni expulsarlo, porque eso no funciona en la práctica. Simplemente aislarlo, porque en el pasado el tránsfuga se iba, hacía su bancada y tenía los mismos derechos y privilegios que todos, inclusive representaba al Congreso en los viajes al extranjero, en un congreso internacional, etcétera. Bueno, ese tipo de cosas yo creo que hay que suprimirlas para, de alguna manera indirecta, castigar al tránsfuga y, digamos, que la gente lo vea como una persona apestada, ¿no? Una persona con un mal. En el caso de que sea un tránsfuga por corrupción. Así es. Pero cuando se trata de principios... Exacto, lo que pasa es que uno es muy difícil. No puede sancionar eso. Es muy difícil. Lo que decía Ciro Alegría, yo no cambié, el APRA cambió. Y lo dijo también Winston Churchill, yo no he cambiado, mi partido es el que ha cambiado. Entonces, claro, tenemos dos ejemplos ahí clarísimos. Entonces, ¿qué cosa es transfugismo? ¿Cómo se cambia? ¿Quién demuestre que ha cambiado el APRA y no yo? ¿O he cambiado yo y no el APRA? ¿Con qué se muestra? Bueno, en el caso de Ollanta Humala, su hoja de ruta es totalmente diferente de su programa de gobierno. ¿Quién ha cambiado? Discanseco dice, no, yo creo en el programa inicial, no creo en la hoja de ruta. Entonces, ¿quién ha cambiado? Bueno, tiene derecho a hacer su bancada. Sería, en todo caso, me parece lo más honesto. Claro, pero debió serlo en todo caso del único momento. Quizás ahora sea ya un poco avanzada la legislatura. Pero tiene derecho
porque además él no es nunca ni ha sido nacionalista, él ha sido un invitado. ¿Cómo quedan los invitados? ¿Cómo quedan los invitados? O sea, el tema es muy complejo, ¿cómo lo defines? Entonces, a la larga eso va a llevar a fortalecer los partidos políticos. Claro que sí. Entonces, claro que sí. Ahora, es fundamental un consenso entre las personas, digamos, más leales a la democracia, más allá de los partidos políticos en los que militen dentro del Parlamento, porque hay que hacer modificaciones serias a las competencias, por ejemplo, de los presidentes regionales. Eso es fundamental. Pero empecemos por una cosa elemental, Lima-Callao. En el Callao hay un presidente regional que ocupa la provincia del Callao. Está una sobre otra, idéntica. No hay un metro más o un metro menos que no sea ni región ni provincia. Están sobrepuestas una de otra. Sin embargo, hay dos autoridades. En Lima no. En Lima, Susana Villarán es alcaldesa de Lima y presidenta de la región Lima. Entonces, empecemos por el Callao. Hagamos del Callao un alcalde y un presidente regional en la misma persona. Te ahorras 80 o 100 millones de soles en administración duplicada y ese dinero va a ir en beneficio del pueblo. Bueno, empecemos por el Callao. Eso es elemental. Esa es una parte. En el otro lado del ejemplo está Santos. Santos y por ejemplo, sus reglas, sus normas, sus ordenanzas, en contra del resto de la nación. Es que la regionalización se ha hecho mal en el Perú. Se avanzó bastante con los dictados de la Constitución del año 79. Había 7 años de plazo y se cumplieron más o menos con un plan de regionalización y poco a poco se fueron cumpliendo. Eran 7 años que se daba, pero llegó luego Fujimori, deshizo lo hecho, volvieron a los etares famosos y luego en la época de Toledo se da una ley de regionalización convocando a elecciones sin haber tenido ni siquiera una ley al respecto, ni un organigrama, ni una ley orgánica. Entonces se hicieron las cosas al revés, mal, y luego ya elegidos los presidentes regionales se ha querido legislar y se ha hecho una legislación rara y extraña porque ya las regiones funcionaban. Pero el único que puede cambiar las competencias, modificarlas, es el Congreso. Y el Congreso tiene que hacerlo. Hay varios proyectos para hacerlo. Darles mayores responsabilidades probablemente y que puedan ser, tengan responsabilidades para rendir cuentas al Congreso. La obligación. La obligación, rendir cuentas al Congreso y por supuesto que el Congreso puede declarar la vacancia también. Porque hoy día la vacancia de un presidente de la región solamente puede declarar quién, el jurado de las elecciones después de una serie de condiciones. No, pues me parece que el Congreso tiene facultad para eso, porque si un presidente de la región no quiere ir al Congreso a rendir cuentas, no va, y no pasó absolutamente nada. Eso es a increíble. Un ministro se le puede censurar, interpelar, pero no a un presidente de la región. ¿El presidente de la República, si es convocado, tiene que ir? No, es una excepción. El presidente de la República solamente va a los mensajes presidenciales. Pero rinde eso cuentas. Sí es obligado, claro, a rendir todo el año. Ya. ¿Y el presidente regional no rinde cuentas? No, nada. El presidente regional, ¿ante quién rinde cuentas? Ante nadie. Es una locura. Entonces, yo creo que hay que modificar. Y finalmente lo que hay que hacer es otra modificación más importante, que es que puede ser, que creo que es la solución, hay que estudiarlo, que el presidente regional salga elegido a través de los alcaldes, una votación indirecta. Tú eliges a los alcaldes y el alcalde elige al presidente regional, para poder tener mayor coordinación entre ellos y una mayor interdependencia, porque hoy día andan por cosas separadas. Que es un poco lo que pasa con el alcalde de Bogotá, que aglutina o nombra a todos los regidores que representan de alguna manera a los alcaldes, lo que podría ser unas alcaldías distritales. En el Perú hay 2.000 alcaldías, más de 5.000 gobiernos locales entre alcaldías, provinciales, distritales, regionales y gobiernos, y centros poblados. Hay 5.000 autoridades con sus propios regidores. Más que en el Brasil, que en Argentina, que en México, que en Colombia, que en Chile, que en Venezuela. Es una locura, es un país atomizado. Por eso que uno va a la carretera del norte y ve pues camiones de basura que van al relleno sanitario de La Molina, de Cieneguilla, de Puente Piedra, de todos los distritos. ¿Por qué no pueden haber uno solo, 2 o 3? Entonces todos hacen la misma función y eso cuesta mucho para el Estado. Hoy 700 millones de dólares al año que se gastan absurdamente en administrar en Lima 49 pequeños parlamentos, que son los 42 distritos más los 7 del Callao. Son 49 más 2 regiones, son 51 gobiernos
locales, regionales, en Lima solamente. Es un caos. En Nueva York tiene igual población que Lima y hay un solo alcalde. Entonces, eso hay que cambiarlo. Hay que fomentar de alguna manera la unificación de distritos o de provincias y de regiones, por supuesto, también, con incentivos de algún tipo económicos o tributarios para poder manejar y ser más efectivo y más eficiente y repartir mejor los recursos del Estado. ¿Y qué bancada reúne el coraje para hacerlo? Porque el problema que tienen son precisamente los representantes provincianos. Los representantes provincianos no quieren llevarse mal con sus gobernantes regionales, porque además, como se crea y se fomenta una serie de retórica al respecto, entonces terminan enemizándose con los electores. Y al final, por quedar bien con Dios y con el diablo, el país sigue atracado. Qué interesante lo que tú dices, muy interesante lo que dices, pero claro, ¿qué congresista de una región o de un departamento se enfrenta a sus autoridades locales? Es difícil. A veces lo hacen, pero es difícil, lo sé, es complicado. Por eso quizás la solución, el Congreso del Perú desgraciadamente es un Congreso también atomizado, que representa a las regiones, pero no hay una Cámara que representa la unidad nacional, no hay una Cámara que representa la unidad de la República, y ese es el Senado, por eso que falta un Senado. Cuando hay conflictos de regiones, el Parlamento, al final, por ejemplo, los conflictos de límites entre Lima e Ica, que están aquí en Milchorita, bueno, no se resuelven en el Congreso porque hay congresistas de Ica o de Lima que no se ponen de acuerdo y al final todo el Congreso se parcializa con unos o con los otros. Entonces al final no se decide, no hay un ente encima que represente la unidad nacional o un criterio de país no centralizado, de país unitario más que centralizado. Y eso no existe desgraciadamente. Es urgente entonces promoverlo. Yo creo que es urgente, pero hay algunos proyectos de leyes sobre Lima Callao que yo lo tengo presentado, ojalá que podamos, si saco ese proyecto, significa que hay ánimo de poder hacer empezar a hacer alguna reforma de las regiones que son urgentes. Han pasado 12 años o 10 años de regionalismo, pues es un tiempo prudencial para poder hacer revisiones. Una evaluación. Así es. Gracias, Vitocho. Gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a la pausa chiquita, regresamos con El Mundo con Tudela.